En la clase anterior, la doctora Mary Jobro nos comentó que el pastor Jaciel García iba a estar impartiendo esta segunda clase magistral. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, él no podrá estar el día de hoy con nosotros. Así que nuevamente la doctora será quien esté compartiendo con nosotros. Estoy seguro que será muy interesante tomando en cuenta que aparte de sus estudios en exposición bíblica, ella ha logrado varias certificaciones, entre ellas ciencias interculturales, arqueología bíblica, raíces judías del cristianismo, entre muchas otras más. Estamos seguros que será un tiempo muy enriquecedor y de gran bendición para todos nosotros. Dios te bendiga. Imagina por un momento que abres tu Biblia y comienzas a leer sobre Abraham saliendo de Ur, o estás leyendo sobre Moisés cruzando el Mar Rojo. Esos no son relatos de ficción, tampoco son escenarios inventados para una historia bonita. Son eventos reales de lugares reales y en tiempos reales. Cada monte, cada río, cada camino mencionado en las escrituras forman parte del escenario en el que Dios desplegó su plan de salvación. Por eso, estudiar la geografía bíblica no es una simple práctica académica. Es una herramienta que nos permite conectar la palabra de Dios con la realidad física, pero también cultural en la que fue dada. La realidad es que la mayoría de nosotros simplemente pues leemos los nombres de los lugares sin dar mucha importancia a su ubicación o incluso su contexto histórico. Sin embargo, al pasar por alto estos detalles, podemos estar perdiendo un valioso conjunto de información contextual que puede profundizar nuestra comprensión del texto bíblico. Así, con el propósito de arrojar un poco de luz sobre los lugares mencionados en la Biblia, en esta segunda clase magistral vamos a ir caminando por el mundo antiguo para conocer mejor la geografía bíblica, pero también con el propósito de comprender cómo estos escenarios dan forma al relato de las escrituras. Ahora, hablando de la geografía bíblica, cuando hablamos de este término, de este concepto, estamos hablando del estudio tanto de los lugares como los entornos físicos donde se desarrollan todos los relatos de las escrituras. Pero también es el estudio de cómo estos lugares influyeron en el relato bíblico. No se trata solo de ubicaciones en un mapa. Más allá de ubicaciones en un mapa, la geografía bíblica se trata del escenario de la revelación divina. Estamos hablando de los lugares específicos donde Dios se manifestó delante del hombre. Y en hacerlo, pues hizo que lo físico y lo espiritual estuvieron interconectados. Realmente a lo largo de la historia bíblica, los lugares mencionados, desde jardines y desiertos hasta ríos y montañas, todos estos elementos dan forma al relato, aportando contexto, pero también aportando profundidad teológica. Así, en nuestro tiempo juntos esta semana vamos a explorar lo que voy a llamar las eras de la historia bíblica, principalmente pensando en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de seguir un orden cronológico y, si me permite decir, ir viajando por los escenarios geográficos. Vamos a ver cómo las características físicas de la tierra de la Biblia dieron forma a la narrativa, pero también el mensaje teológico del Antiguo Testamento. Es importante considerar que nuestra comprensión de la geografía bíblica realmente puede ayudarnos a
apreciar mejor la obra de Dios en la historia y al mismo tiempo extraer lecciones para nuestra propia fe. Así, pues vamos a comenzar este viaje, comenzando con el relato de la creación y caminando hacia el exilio, incluso el retorno del pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el relato bíblico comienza con la creación y así, pues, estamos ubicados en un lugar específico. Estamos ubicados en el jardín de Edén, aquel lugar regado por 4 ríos, aquel lugar descrito como un lugar de plena perfección. Así está descrito en Génesis capítulo 2, versículos 10 hasta 14. Ahora, la ubicación exacta del jardín no lo conocemos. No tenemos esta data. Pero aunque no conocemos exactamente su ubicación, la mención de los ríos Pisón, Gihón, Tigres y Eufrates nos ubica en la región de Mesopotamia, siendo realmente la cuna de la creación. Ahora, nosotros conocemos bien el relato de Génesis. Un tiempo muy corto después de la creación, lamentablemente el hombre cayó en pecado. Y después de esta caída, la humanidad pues fue llevado a lugares muy lejanos del jardín. La humanidad se dispersa. Y más adelante, aún después del diluvio, la Biblia menciona que el arca de Noé reposó en un lugar específico. Reposó en los montes de Ararat. Ararat ha sido relacionado con las montañas en la región de lo que es hoy en día Turquía. Igual no tenemos la ubicación precisa, pero tenemos una idea general de la zona. Esos 2 lugares, esos primeros escenarios, Edén, tanto Ararat, nos ubica en lo que era el antiguo Oriente Próximo, el sitio de toda la historia sagrada. Y es en este lugar donde nosotros ya vamos a avanzar en nuestro estudio del Antiguo Testamento, trazando la historia por medio de la geografía bíblica. Así, avanzando en la historia, nosotros igual conociendo bien el relato del libro de Génesis, pues sabemos que surge una figura que marcaría un antes y un después, hablando de Abraham. Su vida, pues las escrituras nos dicen, su vida comenzó en Ur de los Caldeos, un lugar muy próspera, pero un lugar ubicado en una área geográfica específica. Estoy hablando de la Baja Mesopotamia. Ahí en medio de lo que era su entorno conocido, Dios le llamó a dejar su tierra, su familia, todo lo que era conocido para él, para ir hacia una tierra que aún no le había sido revelada. Abraham, obedeciendo la voz de Dios, pues él emprendió un viaje realmente impresionante. Nosotros sabemos que pues primero avanzó hacia el noreste, siguiendo lo que está conocido como la creciente fértil, hasta que llegó a un lugar que era conocido como Harán. Harán estaba ubicado en la alta Mesopotamia. Después de estar en Harán, pues volvió a encaminarse esta vez hacia el sureste, rumbo a la tierra de Canaán. Y una vez que llegó a Canaán, pues su vida se convirtió en lo que voy a llamar un constante ir y venir, ir y venir por las montañas alrededor, viajando a lugares como Sequem, Betel, Hebrón, hasta alcanzar el Negev, que está al sur de Canaán. Pero algo muy interesante pasó en la vida de Abraham llegando a Canaán. Llegando a él, ahí a esta tierra, él descubrió que la geografía
igual que la vida de Canaán, pues no era lo que él conoció en Mesopotamia. Aquí en Canaán no había extensas llanuras bañadas por ríos. En lugar de estos ríos, Abraham encontró colinas, encontró valles y encontró un clima mucho más seco de lo que él conoció. Y esa diferencia se hizo evidente muy rápido. De hecho, el texto sagrado registra lo que esa diferencia provocó en la vida de Abraham. Si nosotros revisamos Génesis capítulo 12, versículo 10, vamos a ver que ahí mismo dice que poco después que Abraham llegó a Canaán, hubo hambre en la tierra. Y esa situación lo obligó a bajar a Egipto en busca de alimento. Ahora, necesitamos considerar un poquito más el contexto de Canaán, porque debido a la falta de ríos en esta zona, Canaán dependía realmente de la lluvia del cielo. Cuando la lluvia faltaba, pues llegaba la sequía y con ella el hambre. Eso es algo que nosotros podemos ver no solamente aquí en la vida de Abraham, pero algo que pasó frecuentemente a lo largo de la historia bíblica. Se registran múltiples hambrunas en esta tierra, en los tiempos de Abraham, como mencioné, pero también en los tiempos de Isaac, Jacob, los tiempos de los jueces, incluso en los días de David. Y esto significaba algo para el pueblo. Significaba que la tierra realmente era un lugar frágil. Y qué interesante es de pensar en Canaán como una tierra frágil, porque este es el lugar que Dios había llamado tierra que fluya leche y miel. Pero todo eso no era casualidad. Teológicamente, su geografía contenía una lección. ¿Cuál era la lección? Pues sencillamente Israel debía aprender a depender totalmente de Jehová para la provisión de lluvias y cosechas. Sin la provisión de Dios, el pueblo estaba ya en problemas. Pero lamentablemente, aún con el entendimiento de lo que era su contexto de vida, muchas veces esa dependencia se quebró. Y el pueblo, en lugar de buscar a Dios, en lugar de descansar en Dios, el pueblo buscó a dioses falsos como Baal, aquel Dios que los cananeos adoraban como Señor de la lluvia. Es muy interesante examinar lo que es la era de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José, siendo los patriarcas. Porque esa era que las escrituras marcan tan claramente, era una era que se desarrolló principalmente en Canaán. Pero cuando llegamos a lo que es básicamente el final de esta era, llegando a la historia de José, tenemos un gran giro en la narrativa. Conociendo la historia de José, pues sabemos que él fue vendido por sus hermanos y así fue llevado a Egipto. Y ahí en la región de Gosén, toda la familia de Jacob encontró refugio durante un tiempo de hambruna. Egipto. Egipto es el siguiente lugar que necesitamos conocer hablando del desarrollo histórico del Antiguo Testamento. Egipto estaba en un contexto mucho más seguro, justo por la presencia de un río. Estoy hablando del Nilo.
Y debido a la presencia del Nilo, lo cual fue pues fuente de mucha abundancia para el pueblo, Israel experimentó la abundancia de esta tierra, pero también con el tiempo experimentó esclavitud. Así, cuando el libro de Génesis llega a su fin, los hijos de Israel ya no están en Canaán, están ya establecidos en Egipto. Y la geografía pues realmente ha aportado mucho a nuestro entendimiento de esta etapa del desarrollo histórico del Antiguo Testamento, porque lo que podemos ver por medio de la geografía es que Dios estaba proviendo para su pueblo. Dios dio alimento en tiempos de escasez, pero al mismo tiempo estaba enseñando al pueblo sobre la importancia de depender totalmente en su Dios. Al mismo tiempo, el pueblo tenía que estar preparado para lo que iba a ser el siguiente gran capítulo de su historia, hablando propiamente del Éxodo. En Egipto, la descendencia de Abraham pues había crecido, se había multiplicado, pero junto con el crecimiento, lamentablemente llegó la opresión. Los hebreos, antes huéspedes, se convirtieron en esclavos. Fue entonces en este momento cuando Dios levantó a Moisés, dando inicio al evento definitorio del Antiguo Testamento, siendo el Éxodo. El punto de partida fue la región de Gosén, en el delta oriental del Nilo. Ahí en medio de campos hermosos, campos verdes y canales de agua, se desató todo el conflicto entre Moisés y el faraón. Después del tiempo de las plagas, pues sabemos que el pueblo salió. El pueblo salió no hacia otra ciudad, sino hacia el desierto del Sinaí. La ruta exacta del Éxodo es algo que realmente ha sido debatido por siglos. No sabemos exactamente la ruta que el pueblo tomó durante el Éxodo. Pero a pesar de no tener la ruta exacta, las escrituras sí nos dan las etapas del Éxodo. Y eso es lo que vamos a examinar ahorita. Desde Sucot marcharon hasta acampar junto al mar, en un lugar que en aquel tiempo fue llamado Pi-Hahirot. Y ahí, pues el mar mismo se convirtió en un obstáculo imposible. Pues esto es hasta que Dios lo abrió. De cruzar aquellas aguas, posiblemente sí en el extremo norte del Mar Rojo, cerca del Golfo de Suez. Eso fue más que un escape. Fue un acto de liberación total. En términos de geografía, el éxodo significó pues pasar de la esfera de Egipto hacia la libertad. Pero en términos de la teología, ese momento fue la proclamación del poder soberano de Dios sobre la creación. Del otro lado del mar, los esperaba el desierto del Sinaí. Un territorio árido, un territorio desafiante. Su geografía particular se convirtió en un escenario para que Dios podía mostrar su provisión. Conocemos bien el libro de Éxodo y la forma que registra Dios dando agua al pueblo, aquel agua que brotaba de la roca, aquel pan que caía del cielo, incluso la protección contra los enemigos. Al centro de toda esta actividad
fue un lugar de mucha importancia, hablando del monte Sinaí, también conocido como Horeb, una montaña que estaba ubicada en la península que está nombrado exactamente lo mismo, Sinaí, Horeb. 3 meses, tan solo 3 meses después de salir de Egipto, pues Israel llegó a acampar al pie del monte. Y es en este escenario donde vamos a recordar que Dios descendió en fuego y trueno y pronunció pues los 10 mandamientos. Ahí, pues básicamente por un año el pueblo quedó ahí, quedó acampado ahí en este lugar. Y durante su tiempo ahí en este campamento, participaron en la construcción del tabernáculo. Y en construir el tabernáculo, pues luego hubo un lugar físico para Dios de habitar en medio de ellos. Después de su tiempo ahí en el Sinaí, podemos trazar un poquito de la ruta del pueblo. La ruta en sí se internó en algunos lugares muy difíciles en el desierto de Parán y hacia el sur de Canaán. La Biblia registra un momento muy impresionante en este punto de su historia, hablando de un momento en que el pueblo faltó fe. Estoy hablando de aquel lugar que conocemos como Cades Barnea, ahí en el desierto de Sin. Ahí estaba el pueblo a un pasito de la tierra prometida. Se enviaron espías para checar cómo estaba la situación ahí en la tierra prometida. Y en lugar de confiar en Dios, en lugar de seguir confiando en el Dios que sacó el pueblo de su esclavitud en Egipto, el pueblo dudó. Dudaron en su Dios. Y en dudar al Señor, la entrada de la tierra por un tiempo fue cerrada. Nosotros sabemos que después de este momento el pueblo comenzó pues unos 40 años caminando por el desierto. Aunque fue el juicio de Dios sobre el pueblo, era un tiempo de preparación también, porque fue el lugar en que Dios moldeó toda una nueva generación. Tenemos que entender que aquella generación que entró a la tierra prometida no era la misma generación que salió de Egipto. Dios usó el tiempo en que el pueblo estaba en el desierto, para preparar una nueva generación para entrar y tomar posesión de la tierra prometida por Dios mismo. Lo que vemos ya casi al final de su tiempo en el desierto es que pues tras rodear Edom y luego Moab, el pueblo llegó a acampar en las llanuras de Moab, un lugar muy importante justo al oriente del río Jordán. Ese lugar es importante porque es desde este lugar que el pueblo ya estaba posicionado para luego entrar la tierra prometida. También es importante porque desde lo alto del monte Nebo, Moisés estaba ahí contemplando la tierra prometida delante de él. Aquella tierra que él no iba a conocer personalmente. Es en este lugar y en este escenario que vemos el liderazgo de Moisés siendo ya entregado a Josué. Josué quien iba a guiar a Israel en otro cruce milagroso. Sin duda, viendo el pueblo cruzando el río Jordán fue un milagro.
porque las escrituras nos enseñan que las aguas fueron estancadas, las aguas del Jordán se detuvieron y el pueblo entró en Canaán cerca de Jericó. Este cruce, siendo realmente el inverso de lo que conocemos por medio del relato del pueblo cruzando el Mar Rojo, pues este cruce marcó el final de un largo viaje, pero también el inicio de una nueva etapa. Con Josué ya al mando, una nueva generación de israelitas se preparó para tomar posesión de la tierra prometida. Ya estamos hablando más o menos del siglo XIII antes de Cristo. Y frente de todo el pueblo se extendía Canaán, una franja de tierra, pues sí, pequeña en tamaño, pero realmente inmensa en diversidad, porque en unos pocos kilómetros el paisaje cambiaba de las llanuras costeras a las montañas y colinas del centro, al profundo valle del Jordán en el este y a la fértil región de Galilea en el norte. Pero necesitamos considerar que el valor de esta tierra fue mucho más grande que pues su belleza, porque Canaán estaba en un lugar sumamente importante, porque Canaán era el corredor terrestre que unía África con Asia. Entonces, quien controlaba esta zona, quien controlaba esta tierra, pues controlaba las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Por eso, siempre fue una tierra que los demás imperios estaban luchando por controlar, pensando en Egipto, pensando en las potencias de Mesopotamia. El libro de Josué relata para nosotros algo del proceso de la conquista de la tierra prometida. Y la forma en que relata este proceso es por medio del relato de varias campañas militares. Por ejemplo, Jericó. Jericó en el Valle del Jordán. Esta fue la primera en caer. Pero tenemos que recordar, Jericó no cayó por la fuerza humana. Jericó cayó por intervención divina. Y este fue un momento decisivo, porque su conquista abrió la puerta hacia las montañas centrales. Y de ahí comenzaron todas las otras batallas en el sur, igual que en el norte, hablando de lugares como Ai, como Hebrón, como Azor. Ellos participaron en una campaña después de la otra hasta que realmente gran parte de la tierra quedó pues bajo su control. Y es en este momento que el texto registra para nosotros la forma en que Josué repartió el territorio entre las 12 tribus. Estoy hablando propiamente de Josué capítulo 13 hasta 19. El texto nos dice que Judá recibió el sur, Efraín y Manasés el centro y el valle de Jezreel. Dan recibió una pequeña franja costera, Neftalí y Zabulón, lo que era la región de Galilea. Y luego Rubén y Gad, pues el oriente del Jordán. Cada tribu recibiendo una porción de la tierra prometida. Ahora, necesitamos considerar que este momento de repartir la tierra prometida no era solo para definir fronteras. También iba a marcar el rumbo de la historia. Las tribus
situadas en las montañas, por ejemplo, hablando de Judá y Efraín. Esas fueron tribus que pues tenían la tendencia de manifestar algo de mayor influencia política, mientras que las que ocuparon áreas fronterizas como Dan y Neftalí, pues estas tribus sufrieron muchos ataques. También debemos recordar que pues en las llanuras costeras los cananeos, hablando de los que habitaron la tierra prometida desde un principio, los cananeos pues conservaron algunas fortalezas. Podemos recordar de los filisteos. Los filisteos, pues ellos quedaron en la franja costera sur. Jueces 1:19 nos explica claramente que el pueblo no podía expulsar todos los habitantes de los valles. Entonces, esto nos enseña que la conquista en cierto sentido quedó incompleta, porque Israel iba a compartir la tierra con los pueblos cananeos. Y justo en este punto es donde debemos entender que comenzó la época de los jueces, hablando del siglo XII, tanto el siglo XI antes de Cristo, un tiempo sin un gobierno central. Y nuevamente, la geografía era un factor de importancia. La geografía tan variada, pues determinaba problemas para ciertas tribus, pero también victorias para otras. Desde las montañas hasta los desiertos periféricos, cada región presentó retos distintos, retos relacionados con su geografía. Debemos considerar que en Canaán la geografía no solo dictaba batallas, sino que también probaba la fidelidad espiritual de Israel. La tierra que fluía leche y miel podía volverse tierra de sequía y guerra. Esto es si el pueblo se apartaba de su Señor. Entonces, la etapa de la conquista y la etapa de los jueces realmente dejó muy en claro que cada tribu estaba vinculada con su propio territorio, pero al mismo tiempo no hubo unidad nacional. El sentir de unidad nacional era muy débil. Y fue justo esta realidad, la fragmentación interna, las amenazas externas, los desafíos espirituales, todo eso en su conjunto es lo que preparó el terreno para lo que iba a ser el siguiente capítulo de la historia, hablando de la monarquía unida. Las últimas páginas del libro de Jueces describen para nosotros un escenario muy difícil, un escenario de anarquía moral, un escenario de pues la falta, ausencia de liderazgo y también la amenaza constante de enemigos como los filisteos y amonitas. En medio de todo ese escenario, ese contexto, las tribus de Israel comenzaron a manifestar su deseo para un tipo de autoridad, autoridad central, algo que podía unificar el pueblo. Y así nació la monarquía. El primer rey fue Saúl. Conocemos a Saúl siendo de la tribu de Benjamín. Pero iba a ser aquel David quien iba realmente consolidar la nación e incluso ampliar sus fronteras. David, aquel pastor de Belén, es aquel quien conquistó Jerusalén. Jerusalén que estaba ubicada en la frontera entre Judá y Benjamín.
Jerusalén ha sido y sigue siendo central a nuestro entendimiento de la historia del pueblo de Israel. Y debemos entender que su ubicación es parte de esta historia que debemos conocer. Jerusalén, con su posición elevada en las montañas, con un manantial de agua, siendo rodeada de valles defensivos, pues Jerusalén se convirtió no solo en la capital política, sino pues también en el centro espiritual de Israel. Y pues bajo el reinado de David y luego su hijo Salomón, Israel vivió lo que conocemos como la Edad de Oro. Las fronteras del pueblo alcanzaron su máxima extensión conforme de lo que conocemos en las Escrituras. Según Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 21, sabemos que Salomón, pues él estaba gobernando una zona muy, muy grande. Y en gobernar esta zona estaba manifestando un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en Génesis 15:18. David había sometido a filisteos, moabitas, edomitas, reinos arameos, y todo logrando la seguridad de las rutas comerciales. Así, la geografía colocó a Israel en el corazón de un intercambio internacional que trajo, pues, no solo riquezas, sino también reconocimiento. Ahora, pensando en términos espirituales, toda esta prosperidad del reino permitió algunos logros. Y uno de los logros de mayor importancia fue la construcción del templo, el templo ahí en Jerusalén. Este santuario marcó la transición del tabernáculo móvil a un lugar de adoración fijo y centralizado. Un gran logro para el pueblo y su identidad como el pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo debemos entender que no todo fue fácil. De gobernar un territorio tan extenso implicaba muchos retos, tratando de unir regiones con climas, economías y culturas tan diversas, exigía un nivel de diplomacia pues constante. Pero llegando a la muerte de Salomón, así el año 930 antes de Cristo, vemos problemas muy fuertes surgiendo dentro del pueblo mismo. La unidad que la geografía había ayudado a consolidar, pues se quebró. Y el reino se dividió en dos. Y eso es lo que abrió un nuevo capítulo en la historia de Israel, hablando de la era de los reinos divididos. Qué impresionante es de pensar en el reino dividiendo en dos partes. Israel al norte, formado por 10 tribus, y Judá al sur, compuesto pues básicamente por Judá y Benjamín. Es interesante de examinar la división porque la geografía nuevamente tiene un papel aquí. La geografía realmente marcó una división física entre ya los dos reinos. El reino del norte abarcaba Galilea, el extenso valle de Jezreel, las montañas de Efraín y Samaria y parte de Transjordania norte, lo que era Galaad. Era un territorio grande, amplio,
densamente poblado, rico en producción agrícola. Y en el sur, hablando de Judá, pues Judá se extendía por las montañas que rodeaban Jerusalén y Hebrón, la Cefela, hablando de esas colinas bajas que conectan las montañas con la llanura costera, el desierto de Judá que descendía hasta el Mar Muerto y luego el Negev, hablando de la parte más al sur de Canaán. Aunque más pequeño y con menos tierras fértiles, Judá tenía la ventaja de contar con Jerusalén en su territorio. La frontera entre ambos reinos corría entre las tribus de Benjamín y Efraín cerca de Betel. Pero es interesante de hablar de esta división porque no había montañas impenetrables ni ríos que la defendieron, solo colinas intermedias, por lo que los contactos y por extensión los conflictos eran muy frecuentes. Por ejemplo, Jeroboam el primer rey del norte, él comprendió que hubo un gran riesgo de ver su pueblo viajando hasta Jerusalén para adorar en el templo. Y debido a ese riesgo, él decidió, pues mejor vamos a establecer santuarios en Betel, el cual estaba al sur de su reino, igual que en Dan, que estaba en el extremo norte. Y ahí colocó becerros de oro, realmente redefiniendo el mapa sagrado y levantando una geografía religiosa que estaba en competencia directa con el templo de Jerusalén. Problemas muy fuertes entre lo que era el pueblo de Dios. Pero no solo hubo problemas dentro del pueblo, entre los reinos. También pues hubo problemas externos. Necesitamos recordar que Israel, tanto Judá, tenía naciones vecinas con las cuales tenían que interactuar. Y pues las relaciones exteriores se moldeaban también por la ubicación. Ahora, cuando hablamos de Israel en el norte, Israel limitaba al noreste con el reino de Aram Damasco, al noreste con la costa fenicia y al este con Moab y Amón. Naciones alrededor. Pero Judá estaba en una situación muy diferente, porque Judá tenía al sur, pues el desierto que lo separaba básicamente de Egipto, y al norte estaba Israel. Y Judá estaba ahí justo en medio de los dos. Entonces, la geografía interna influyó directamente en el destino tanto de Israel como Judá. Primero vamos a pensar en Israel, aquel lugar que contaba con tierras más fértiles y rutas internacionales bajo su control, pues ellos prosperaron, pero esa misma riqueza atrajo la ambición de potencias mayores. Por ejemplo, a mediados de lo que era el siglo VIII antes de Cristo, sabemos que el imperio asirio pues fijó su mirada en la región y lanzaron campañas militares en contra de este reino.
El primer paso era que Israel perdió territorio. Pero luego en el año 722 antes de Cristo, Samaria cayó. Las 10 tribus pues fueron deportados por Salmanasar V y Sargón II, siendo ya esparcidas por las provincias asirias. Y básicamente Israel como el reino del norte dejó de existir. Esa tierra, lo que era la tierra de Israel, se transformó en provincia asiria, poblada por gentes de diversas procedencias. Y con el tiempo, esa mezcla daría origen a un pueblo que nosotros conocemos, siendo los samaritanos. Ahora, al mismo tiempo que Israel estaba pasando por este proceso de transformación, debemos considerar que Judá sobrevivió más de un siglo después de la caída del norte. En parte, pues contaron con algunas defensas naturales. Las montañas ofrecieron algo de defensa. Pero en tiempo la historia se repitió. Judá siguió el mismo camino de idolatría y injusticia que Israel. Y debido a su ubicación, su posición geográfica entre dos gigantes, hablando pues de Mesopotamia en el norte y Egipto en el sur, ese lugar tan chiquito se convirtió en un escenario de choque imperial. En el año 609 antes de Cristo, el faraón Necao II marchó hacia el norte para ayudar a Asiria. Y el rey Josías intentó detenerlo en Megiddo. Y fue en esta batalla que Josías perdió su vida. Esta batalla que costó su vida dejó muy en claro que Judá estaba atrapada en juegos de poder que ellos no podían controlar. Muy pronto después vemos ya la presencia de Babilonia, derrotando tanto a Siria como a Egipto. Y en hacerlo, Babilonia convirtió en lo que era la superpotencia de la región. Las campañas babilónicas contra Judá fueron muy, muy impresionantes. Sus estrategias militares hasta el día de hoy son estrategias reconocidas porque simplemente no dejaron de atacar. Atacaron y destruyeron. Y finalmente, llegando al año 586 antes de Cristo, Jerusalén cayó. El templo fue quemado, las murallas derribadas, y el pueblo de Judá fue llevado al exilio en Babilonia. Nuevamente, la geografía nos ofrece algo de enseñanza aquí. Porque la geografía que alguna vez había servido para consolidar el reino, ahora era testigo de su ruina. La tierra quedó desolada y el pueblo desplazado. El pueblo aprendió en carne propia el dolor del destierro. Ahora los habitantes del sur tenían que comenzar lo que iba a ser un largo y doloroso camino. Tenían que viajar unos 800 kilómetros hacia el este. Creemos que ellos tomaron la ruta que pasaba por Damasco
antes de descender a la llanura de Mesopotamia. Y ahí llegaron a Babilonia, aquella joya de Mesopotamia, aquel lugar que se alzaba con murallas impresionantes y jardines colgantes que figuraban entre las maravillas del mundo antiguo. Y fue ahí en ese cruce de ríos y rutas comerciales, pues los judíos vivieron un destierro que fue tanto físico como espiritual. Es cierto que algunos prosperaron, algunos construyeron casas, algunos incluso formaron comunidades y con el paso de las décadas, algunos decidieron quedar ahí mismo. Pero en el año 539 antes de Cristo, Dios mismo abrió la puerta para que el pueblo pudiera regresar a Jerusalén. Fue un momento de gran cambio en la historia del pueblo. Es un momento cuando un nuevo poder, el imperio persa, conquistó Babilonia. Y al año siguiente, Ciro el Grande decretó que pues todos los pueblos exiliados podían volver a sus tierras. Entonces, de nuevo, el pueblo tenía que viajar. Y el regreso fue un viaje realmente inverso de lo que era el exilio. Caravanas avanzando cientos de kilómetros a través del desierto sirio. Y la primera oleada de las 3 que regresaron a Jerusalén fue liderado por Zorobabel. Y en esta primera oleada, unos 50,000 judíos regresaron, según el registro de Esdras 2. En llegar, pues, encontraron una tierra despoblada y en ruinas. El templo estaba destruido, las murallas derribadas. Sin embargo, comenzaron la reconstrucción. En el año 515 antes de Cristo, el segundo templo se erigió en el mismo lugar que el primero. Y así el año 445 antes de Cristo, bajo el liderazgo de Nehemías, Jerusalén volvió a tener murallas firmes. La ciudad se llenó de júbilo cuando en una procesión de dedicación el pueblo rodeó la muralla recién restaurada, alabando a Dios. Pero aún así, en términos políticos, aún no eran independientes. Judá pasó a ser una provincia persa con límites más pequeños que el antiguo reino. Aquí también es importante destacar que muchos judíos quedaron en la diáspora, es por decir, fuera de la tierra prometida, en lugares como Babilonia, propiamente en Susa. También hay evidencia que algunos estaban en Egipto. Y para el siglo V antes de Cristo, el pueblo de Dios estaba repartido entre lo que era su tierra ancestral y una red de comunidades dispersas por todo el imperio. Con el cierre del Antiguo Testamento, la tierra de la Biblia había visto reinos levantarse y caer, pueblos ser conquistados y regresar, muros derrumbarse y levantarse de nuevo. Y la geografía, sus montañas, ríos, desiertos y caminos, todo había sido testigo, pero también protagonista silenciosa de todo. Los profetas postexílicos anunciaban que desde Jerusalén las naciones vendrían a aprender del Señor. Y la posición estratégica de Judea bajo los persas y luego bajo el mundo helenístico iba a conectar con rutas que un día iba a llevar el mensaje nuevo, el mensaje eterno
hasta lo último de la tierra. Hemos viajado a través de los siglos y escenarios del Antiguo Testamento. Hemos caminado desde Mesopotamia hasta Canaán, de Egipto al Sinaí, de Jerusalén a Babilonia y de regreso. Y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido en este recorrido? En primer lugar, creo que hemos aprendido que la geografía da contexto real y humano a la Biblia. Los personajes bíblicos no son figuras de mito en un territorio de fantasía. Son personas de carne y hueso que enfrentaron hambre, enfrentaron guerra, enfrentaron exilio y experimentaron esperanza en lugares concretos. Creo que podemos decir también que hemos aprendido que la geografía bíblica puede profundizar nuestra teología. Hemos visto a Dios revelarse en un jardín, en una montaña, en una ciudad fortificada y junto a ríos extranjeros. Y cada paisaje enseñó algo. El Edén fue sobre la intención original de Dios. El desierto del Sinaí sobre su santidad y provisión. La tierra de Canaán sobre la fidelidad necesaria para disfrutar las bendiciones. El exilio en Babilonia sobre la omnipresencia de Dios. Todo en su conjunto nos apunta a la mano de Dios obrando de una forma tangible en y a través de su pueblo. La geografía bíblica es clave para nuestro entendimiento del mundo del Antiguo Testamento, pero también es clave para nuestro entendimiento de la misión de Dios. Israel estaba situado en el cruce de continentes y eso no fue una casualidad. Su ubicación era importante porque estaba ubicada ante las naciones circundantes. Y ellos tuvieron un testimonio delante de estas naciones, aunque a veces falló en su testimonio. Recorrer la tierra del Antiguo Testamento nos permite ver la historia sagrada con nuevos ojos. Los lugares hablan. Los lugares cuentan su parte en el gran drama de la redención. Y este viaje cronológico por la geografía bíblica nos muestra a un Dios que obra en la historia real, interactuando con personas reales en lugares reales. Recordamos que la Biblia no fue escrita en un vacío. La Biblia fue escrita en lugares reales, en ciudades reales, en las costas, en las montañas, en el campo. Del mismo modo, nuestra fe se vive en un mundo tangible, aquel mundo que nosotros conocemos por medio del registro del Antiguo Testamento. De leer la Biblia por medio de este filtro geográfico realmente es una disciplina espiritual. Es una disciplina espiritual que puede ayudarnos a crecer en nuestra comprensión de Dios y su plan. Nos ayuda porque nos ayuda en recordar que el Dios de la Biblia amó tanto el mundo que envió a su Hijo a caminar por nuestros caminos y a morir en una colina real para traer restauración a nosotros mismos.
Así pues, al terminar este recorrido por la tierra del Antiguo Testamento, la invitación es a seguir estudiando, pues con mapa en mano, dejando que los paisajes bíblicos realmente pueden iluminar la palabra de Dios y ampliar nuestra visión de la misión de Dios en el mundo. Gracias por pasar este tiempo nuevamente conmigo. Está siendo nuestra segunda clase magistral del mes de la Biblia. Ha sido un gran privilegio compartir contigo este recorrido de las tierras del Antiguo Testamento. Y hay aún más por venir. Te invito a no perderte nuestra próxima clase magistral, donde vamos a estar examinando a los libros apócrifos desde una perspectiva evangélica, tratando de examinar el papel histórico, literario, igual teológico de los libros apócrifos, con el propósito de articular pues lo que afirmamos, igual lo que cuestionamos y lo que podemos aprender de estos escritos. Hasta entonces, sigue examinando las escrituras con reverencia, con gratitud y con gozo. Que el Dios de la palabra te siga guiando en cada paso. Nos vemos en la próxima sesión.